precioso nombre de Jesucristo estamos delante de ti dándote gracias, porque nos das el privilegio, Señor, de predicar tu palabra, enseñar tu palabra y anunciar las buenas nuevas de salvación. Tú eres nuestro Salvador y nuestro sanador. Y venimos, Señor, a decirle al mundo entero que tú salvas y sanas y que tú los amas, mi Señor, y que tú nos amas. Oh Señor, todo te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, gracias por su atención, gracias por permitirnos que usted escuche estos programas. Esto es su programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins, San Antonio, Texas 78221, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Gracias por su sintonía y es ver estos programas, ojalá sean de bendición para usted. Si usted tiene su Biblia, vamos a tomar unos momentos para meditar en la palabra del Señor y la tenemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Allí tenemos un mensaje que el Señor quiere traernos para edificación. Capítulo 22 del Evangelio de Lucas, versículo 54. Dice la Escritura así: prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y Pedro le seguía de lejos. ¿Qué significan estas palabras de la que vamos a tratar el tema? Las consecuencias de seguir a Cristo de lejos. Las consecuencias de seguir a Cristo de lejos. Tenemos en este capítulo 22 la narración nada menos que la experiencia que Pedro, uno de los discípulos del Señor, se le llamaba el discípulo intrépido, el discípulo que para toda ocasión, para cualquier circunstancia, Pedro estaba listo para contestar, estaba listo para hablar, estaba listo para responder. Pero en esta ocasión tenemos un suceso y nos dice, y Pedro le seguía de lejos. ¿Por qué razón tiene que decir la Escritura que Pedro le seguía de lejos? Pedro, en ciertas de las circunstancias y condiciones en que el Señor estaba ministrándole a sus discípulos, siempre el Señor llamaba a 3 de sus discípulos que estuvieran cerca de Él, más cerca de Él. Se iba con todos al monte y luego tomaba 3 de los discípulos, es a saber, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y ellos los tomaba y los ponía
más cerca del Señor Jesús. Como que el Señor quería que ellos tuvieran una experiencia más específica, más especial, porque tenían una responsabilidad más grande, un llamamiento más específico en los propósitos del Señor. En otra ocasión lo vemos cuando el Señor fue al monte de la transfiguración y sobresacó a aquellos 3 y los llevó más arriba de aquel monte, que estuvieran cerca, más cerca del Señor. Y tuvieron una experiencia allí tan hermosa, donde el Señor se transfiguró y apareció Moisés y Elías. Moisés y Elías. Yo creo que también en esta ocasión los discípulos, es a saber Pedro, Juan y Jacobo, tuvieron una manifestación gloriosa, personal, material. Fueron cubiertos con la gloria del Señor. Sufrieron una transfiguración, porque tenían que estar vestidos del Señor para poder estar cerca y ver la gloria del Señor. Porque algo sucedió allí. Los discípulos se dieron cuenta que era Moisés y Elías. ¿Cómo supieron? Porque ellos habían sufrido una transfiguración. Habían sido cubiertos con la gloria del Señor. Así habían sido vestidos del Señor Jesús. Por eso se dieron cuenta. Por eso supieron que se trataba de Moisés y Elías, siendo que ellos nunca vivieron en el tiempo de Elías y de Moisés. Es que el mismo Señor los vistió con su gloria y les dio una sabiduría extraordinaria. Como dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 2, verso 9, porque cosas que ojo no ha visto, ni oreja ha oído, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Fueron vestidos de la gloria del Señor. Cuando estaban acercándose la hora en el monte, en el Getsemaní, dice, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. El Señor comenzaba aquella oración y decía, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Estaba en agonía. Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Ellos, se les había platicado, Jesús les había dicho, es necesario que yo sufra, que sea castigado, sea atormentado, sea golpeado, sea azotado. Es necesario que yo sea crucificado. Los discípulos estaban tristes por aquellas palabras del Señor.
Pedro. Pedro era uno de esos intrépidos, determinado. Señor, no es posible. Yo permitiría que tú vayas a la cruz y que sufras como no los has platicado. No es posible, yo no permitiré. Yo estaría dispuesto a ir contigo aún hasta la muerte. Pero el Señor le dice estas palabras. Mira, Pedro, tú no sabes lo que hablas. Porque déjame decirte una cosa, que aún el gallo no cantará 2 veces para cuando tú me habrás negado 3 veces. Esta es el deseo que tenía Pedro, una valentía de estar cerca de su maestro, cerca del Salvador, cerca de Jesús, como acostumbraba estar siempre cerca del Señor. Igualmente los discípulos decían lo mismo. Oh, seguro, no vamos a permitir que esto sufras. Vamos a estar contigo hasta la muerte. Pero el Señor sabía que no iba a ser así. Cuando llegó aquella noche y vinieron, dice la Escritura, mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, se acercó hasta Jesús para besarle, porque la señal que le había dado para cuando lo tomaran preso supieran quién era Jesús, cuál de los discípulos era Jesús. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, deja. Tocando sus orejas, le sanó. Pedro pensó que Jesús necesitaba quien lo defendiera, quien defendiera su causa. Guarda tu espada, porque el que espada hiere, a espada debe de morir. Le dice el Señor Jesús a Pedro: ¿no sabes tú que yo podría orar a mi Padre y me daría más de 12 legiones de ángeles y defenderían mi causa? Pero entonces, ¿cómo se puede cumplir las profecías? Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. No extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Prendiéndolo, lo llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Esto, hermanos, esto tiene el cumplimiento de las palabras que el Señor Jesús le dijo a Pedro. Vienen y toman preso al Señor Jesús. ¿Dónde están los discípulos que querían defender la causa de Jesús? ¿Dónde están aquellos valientes? ¿Dónde está aquel intrépido Pedro, que aún daría su vida por él? ¿Dónde está? Todos huyeron. Todos huyeron. ¿Sabe qué sucedió con Pedro? Dice el versículo que leímos, el verso clave del versículo 54, Pedro le seguía de lejos. Las consecuencias de seguir a Jesús de lejos. ¿Qué sucedió en la vida, en la experiencia de Pedro? Pedro también huyó junto con los demás discípulos.
huyeron cuando le tomaron preso a Jesús. Y desde lejos le seguía al Señor. ¿Cuántos cristianos? ¿Cuántos cristianos? ¿Cuántos creyentes se exponen? ¿No les parece muy bien servir al Señor de cerca? Le sirven al Señor de lejos. No vienen seguido a las actividades. No vienen a la escuela dominical. Vienen una vez cada 15 días a un servicio por la tarde. O vienen cada 3 semanas o cada mes. O cada día festivo. ¿Cuántos creyentes no sirven al Señor Jesús de cerca? Esto no es una sorpresa. Aquí tenemos un acontecimiento de uno de los discípulos que acostumbraba a estar cerca del Señor, continuamente muy cerca del Señor. Pero ahora que lo tomaron preso, dice la Escritura en este versículo 54, y Pedro le seguía de lejos. ¿Dónde está aquella fe? ¿Dónde está aquel amor? ¿Dónde está aquella valentía que decía tener y aún dispuesto a dar su vida por el Señor? ¿Qué sucedió? Todos huyeron y lo dejaron solo y lo tomaron preso. ¿Sabe qué sucedió? ¿Sabe cuáles son las consecuencias de seguir al Señor de lejos? Mire lo que dice la Escritura, versículo 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero le seguía al Señor de lejos. Cuando el sumo sacerdote y todos los discípulos de los judíos se acercaron a calentarse aquel día, también Pedro se sentó también entre ellos. Verso 56. Pero una criada al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Oh, una criada lo identificó. Ah, tú eras uno de los que andaban con Jesús Nazareno. Verso 57, pero él le negó, diciendo, mujer, no lo conozco. ¿Será posible? Siendo un hombre que anduvo con el Señor 3 años y 6 meses, y ahora que lo identifican, ahora se rehúsa identificarse con el Señor Jesús. Pero él le negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Pues no que era muy valiente y estaba dispuesto a dar su vida por el maestro. Cuando llegó la hora, no tuvo el valor, no tuvo la fe, no tuvo la determinación de enfrentarse a la verdad. Negó la verdad de que él era uno de los que andaban con Jesús. Versículo 59.
Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Comenzó a maldecir, a blasfemar. Válgame Dios. ¿Sabe qué son las consecuencias de seguir a Jesús de lejos? Pedro le negó una vez, le negó 2 veces y ahora comenzó a maldecir para que confundieran su lenguaje, para que no se dieran cuenta que en realidad él era uno de los discípulos del Señor. Y luego el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, volteó el Señor donde estaba Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le habían dicho: antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Por qué? Porque estas son las consecuencias. Las consecuencias de seguir al Señor de lejos. Y este es el mensaje que el Señor tiene para nosotros en este día. Amigo, hermano, creyente, discípulo del Señor, las consecuencias de seguir a Jesús de lejos son horrendas, son terribles. A Pedro le costó negar al maestro por seguirle de lejos. Le costó comenzar a maldecir, a blasfemar, a hablar otro lenguaje, el lenguaje que el mundano y el pagano acostumbra hablar. Las consecuencias de seguir a Jesús de lejos son terribles. Y el Señor en este día nos está hablando a todos los creyentes, a todos los discípulos de Cristo. Sírvele al Señor. Sírvele al Señor Jesús de cerca. Ve al servicio de oración. Ve a los servicios de estudio bíblico. Ve a la escuela bíblica. Envuélvete en el ministerio de Cristo. Porque el servir al Señor Jesús de lejos, mi hermano, es terrible. Es horrendo. Trae angustia, como la angustia que el salmista sintió en el capítulo 32 de los Salmos, versos 3 y 4, cuando dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. El Señor, el salmista, en el capítulo 51:8 de los Salmos, él le decía al Señor: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido.
Salmo 38:3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Salmo 57:21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Proverbios 28:1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Ejemplos de personas que sirvieron a Dios de lejos. Fueron terribles. Dice la Escritura en Génesis capítulo 3, versículo 10, que Adán y Eva temieron la presencia de Dios. ¿Qué sucedió? Acostumbraban continuamente tener una plática con el Señor.